Agradecemos muchísimo a la doctora Mónica Uribe. Ella es doctora especialista en análisis político y temas religiosos y demás. Ella estuvo con nosotros la semana pasada con Primitivo Olvera y hoy con ustedes también. Vamos a comentar lo que fue el funeral del Papa Francisco, qué le pareció, etcétera. Antes que nada, Mónica Uribe, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Mil gracias, Pepe, te lo agradezco mucho. Habíamos estado en contacto por teléfono, ahora lo hacemos en persona. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció emotivo el funeral del Papa Francisco? ¿Qué hay atrás de todo lo que se dijo? Me llamó mucho la atención la homilía del cardenal Giovanni Battista Re, cuando dice que Francisco no cesó de alzar su voz implorando la paz. Mira, fue emotivo todo el funeral, desde que los restos del Papa estaban ya en la Basílica de San Pedro, la afluencia de personas, que no fueron tantas, fueron como 150,000, se podía haber pensado que iban a ser más. La misa fue excepcionalmente nutrida, según las cifras del Vaticano fueron 250,000 personas, según el gobierno italiano 140,000. Yo me quedo con las cifras del Vaticano porque ellos saben cuánta gente cabe y estaba atestado. La homilía del cardenal Re hay que entenderla desde el punto de vista eclesial. No solamente aludió los temas del Papa como un jefe de Estado y un actor importantísimo en el concierto internacional. También dejó de ver estas partes tan humanas del Papa, y sobre todo el tema de la humildad. Creo que la homilía estuvo entre la paz y la humildad. La parte política, social, económica fue el tema de la paz. La parte pastoral fue el tema de la humildad del Papa y su cercanía con la gente. Creo que esto fue muy importante y me parece... Incómodo para algunos. A eso iba precisamente. Finalmente, el cardenal Re sí tocó fibras muy sensibles de los tradicionalistas conservadores, que en realidad querían un pastor metido en la iglesia, en la autorreferencialidad de la que tanto habló el Papa, y no querían abrirse a las fronteras, a las periferias de las que el Papa pues prefería estar con ellos, ¿no? Él prefería estar afuera que en Roma. Exacto, y en los lugares más extraños del mundo. Claro que le encanta Roma, le encantó Roma, está sepultado en Roma, él se sentía orgulloso de ser obispo de Roma. Claro. Eso no me cabe duda, pero su papado tendió justamente a las periferias. A la periferia radial, humana, a la periferia territorial, digo, un papa en Mongolia, un papa en el Ártico, en Papúa Nueva Guinea, Indonesia, en lugares donde hay muy poquitos católicos, fue a donde el Papa puso pie porque le interesaba ver justamente estos lugares donde el catolicismo es minoría, donde es perseguido en muchas ocasiones. Eso generó muchas muecas. Sí. De los llamados leones o lobos en la curia romana, que nunca controló el Papa. No, yo creo que fue un papa muy martirizado internamente. Creo que lo maltrataron mucho, nunca confiaron en él, porque no era europeo, ese era uno de los temas. Siempre lo vieron como menos por no ser europeo. ¿Con cierto racismo? Desprecio, más que racismo, desprecio, porque italiano es técnicamente hablando, pero nació en América. Entonces, ¿cómo les iba a estar dictando una forma de iglesia diferente? ¿Tú crees que va a trascender todo lo que hizo el Papa en tratar de... no le dio tiempo de hacer todo lo que necesitaba? Sí, se quedó inconcluso mucho. Quedó inconcluso mucho. Pero esta apertura que mostró, no solamente hacia los más pobres y desposeídos y voltear a verlos, sino aquellos que son proscritos por la iglesia, no se diga por las sociedades, como los bisexuales, transexuales. LGTBQ+, todos ellos, sí, él los vio. Él los vio, les dio cabida. Sí, el y él tema dijo, de todos caben aquí. Y eso, Roma, no, cuidado. Sí, no, les dolió porque hay una crítica muy importante, incluso lo acepta el Papa Francisco, que había un lobby gay, que había muchos santos en el Vaticano, pero que también había un lobby gay ahí muy extraño, ¿no? Incluso se le criticó mucho desde la parte homosexual cuando habló de mariconerías, eso fue el año pasado, pero él no se refería al hecho de un gusto por el mismo género, se refería a la falta de valor, a la cobardía. A la cobardía.
Entonces, Sí, fue muy criticado fue por haber dicho. criticadísimo, pero en realidad yo creo que llegó a trastocar muchos temas, la sencillez, no vivir en el Palacio Apostólico, no ponerse las famosas chanclas rojas, que yo cada vez que las veía decía, qué horror. La sencillez, incluso hasta para morir fue sencillo. No fue una humildad artificial, que muchos de los conservadores eso voy. lo critican, por eso a mí no me lo pareció. ¿Te pareció auténtico? Un Sí, papa auténtico. completamente auténtico. Él era así, era muy transparente. Incluso de los últimos días hay un video donde está en silla de ruedas y llegan los cardenales a saludarlo por el Domingo de Ramos. Y en eso se aparece el cardenal Sará, este cardenal que es papábile, yo digo que no. El africano. El africano, yo digo que no. Robert Sará es demasiado conservador y le faltan 2 meses para cumplir 80 años. Entonces llegan, lo saludan y todos pues, lo saluda y cuando ve a Sará le quita la mano. Y le quita... Pero si él lo promovió o no. No. A Sarano. No. Tuvo al principio confianza en él, pero se dio cuenta que estaba socavando sus propios esfuerzos. Entonces dijo, no, aquí no. De hecho, vamos a ver dentro del pontificado de Francisco que hay muchos cardenales en los que confía al principio y pues la verdad es que no fueron trigo limpio. No fueron trigo limpio. ¿Qué va a pasar ahora en el cónclave? Bueno, antes de ir con eso, a mí me pareció, pero es una observación muy personal, que todo este funeral magnífico, como tú lo quieras calificar, fue para mí una muestra de músculo de la Iglesia Católica frente a los jefes de Estado y monarcas del mundo. De alguna manera se impone, el Vaticano impone. No sé qué tanta fuerza real tenga como contrapeso de los extremos de gobiernos, no sé, Trump, Putin, Macron, en fin. No sé qué tanto peso tenga el Vaticano. Sí tiene peso. Pero creo que es un contrapeso y demostró que tiene fuerza y poder. Claro. Ahora, ¿qué va a venir después? Pues mira, en el primer punto, tener a Macron, pues sí estaba Macron, porque Macron iba a intervenir en esa plática entre Trump y Zelensky, nada más que le quitaron la sillita. ¿Ah, sí? Sí, claro. Había 3 sillas. Supuestamente Macron iba a mediar entre los dos. ¿Cómo sabes tanto? Porque estoy viendo. Porque tienes algún chismoso que te diga. Sí. No, estuve viendo el pietaje. Ajá. Y sale esto, que llega Macron, hay 3 sillas. Ajá. Y se deshacen de Macron, literalmente. Entonces ya nada más le ponen las sillas, los dos están platicando así como agazapados, ¿no? Como para ver qué dice el otro, con cara de circunstancia. Y eso se logró en el Vaticano, porque imagínate, está el presidente de Estados Unidos ¿Eso lo buscó el Vaticano, ese encuentro? Hizo la mediación. Sí, fue la mediación. Fue la mediación. Pero quería a Macron como árbitro o algo. Macron quería intervenir porque finalmente es el líder en Europa en estos momentos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que Parolin medió, el cardenal Parolin, el secretario de Estado, y de pronto pues decisión de Macron, pero fíjate, un presidente de Estados Unidos protestante y un presidente de Ucrania judío tratando los temas de una guerra en San Pedro, el Vaticano. O sea, ahí te das cuenta de la fuerza de la Iglesia. Qué barbaridad, Mónica. Contigo se puede hablar horas y no se cansa uno. Muchas gracias. Te vamos a invitar porque ahí viene ya el cónclave de mañana, del miércoles. El día 7 empieza. Empieza el día 7. Empieza el día 7. Vamos a ver por dónde va. Hay que analizar quiénes son los papables, porque entiendo que Parolin, quien fue secretario de Estado... Es uno de los papables. Es uno de los papables. Quizá el que va más adelante. Sara, yo creo que es Supi. ¿El filipino? No va a ser un europeo. Es donde está el conflicto. Donde realmente la Iglesia tiene problemas es en Europa, más que en otro lado. Y dentro de los papables italianos, también está el obispo de Bolonia. De Bolonia. Sí, Supi, el cardenal Supi. Él también es papable. Por supuesto, es el más papable a mi juicio. ¿Más que Parolin? Sí, porque tiene experiencia pastoral y Parolin no. Parolin es un diplomático. Exacto, a eso voy. Pero ¿qué papel tiene que desempeñar el Vaticano ahora? ¿Ser una instancia de la diplomacia internacional como contrapeso o hacia adentro de la Iglesia Católica? Es y, no es o. Son las dos cosas. Ambas. Mónica Uribe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Encantada, es un placer. Muchas gracias. Gracias, Mónica Uribe, doctora, experta en esos temas. Bueno, ¿para qué le digo experta en qué temas? Ya lo vio usted con qué entusiasmo lo describe y lo narra y nos invita. Gracias, Mónica. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida.